Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Diego Vintimilla. Gracias, señora presidenta, queridos compañeros y compañeras. Se ha mencionado ya en la lectura del informe los considerandos y la propuesta de resolución. Y quiero decir en primer lugar que aquí Dios no toma partido, que la tierra prometida lamentablemente no tiene la reciprocidad de un pueblo prometido. Lo que está pasando en Israel no es un tema religioso, es un tema geopolítico. Y en esa condición lo estamos discutiendo y lo queremos debatir en esta Asamblea Nacional, porque nada más que solidaridad ha salido de esta Asamblea. Y ninguna forma, ninguna expresión podrá provocar que esta Asamblea condene a un pueblo, pero sí condene las acciones políticas del imperialismo, que en este momento son secundadas por el orden mundial y que tienen como actor a Israel. Nada tiene que ver con el pueblo judío, y eso queremos que quede claro, compañeros y compañeras, pues nuestra Constitución propugna la solución pacífica de los conflictos internacionales, de la misma forma que rechaza y condena la injerencia e intervención armada, agresión, ocupación, bloqueo económico o militar. Y esto es importante decirlo, porque de cuando en cuando un bombardeo sacude nuestras conciencias, lacera nuestra dignidad, pero el pueblo palestino todos los días está bloqueado económica, socialmente. La Franja de Gaza tiene limitaciones incluso para desplazarse de esa región al resto de los territorios palestinos. Y nuestra Constitución, si algo tiene de hermosa, es que rechaza toda forma de imperialismo, colonialismo y neocolonialismo. Y ese rechazo no únicamente es una acción de protesta, sino también una actitud de ética práctica que reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y a la liberación de cualquier forma de opresión. Lo que estamos viviendo el día de hoy es una violación al derecho internacional que de manera persistente y cada vez más agresiva se mantiene y persiste más de 60 años. Es la demostración de la doble moral del imperialismo, es la demostración de cómo la democracia es a discreción, de cómo la guerra somete a los pueblos que deciden ser libres y cómo la decisión de un pueblo que dio en las urnas el triunfo a Hamás, este momento es socavado, es acabado, es aniquilado por las armas del sionismo israelí. Las Naciones Unidas en varias ocasiones e incluso en su carta fundacional se establecen el propósito de garantizar la paz y la seguridad internacional, de fomentar la igualdad entre naciones basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos entre los estados y la libre determinación de los pueblos. El 29 de noviembre de 1947, la ONU estableció un plan de partición con unión económica de un Estado palestino y un Estado judío, cosa que no se llegó a concretar jamás y que recién en 2012 la ONU otorgó el estatus de Estado no miembro. Y aquí sí, señora Presidenta y queridos compañeros y compañeras, hay que ser muy claros. El obstáculo más grande para la autodeterminación de Palestina han sido los Estados Unidos, que con el Consejo de Seguridad, en la más execrable utilización del derecho internacional para fines geopolíticos y los intereses norteamericanos, ha mantenido su oposición a que Palestina sea reconocida como un Estado, pues a partir de eso se fomenta en Medio Oriente y se perpetúa el negocio de la guerra. Palestina es hoy la resistencia y la dignidad del mundo. Un pueblo al cual han reducido apenas al 8% de su territorio original. Y aún así, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirma que la paz justa y duradera en la región requiere el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados palestinos. La resolución 3379 de la ONU declaró al sionismo como forma de discriminación similar al apartheid, y todos sabemos las inhumanas consecuencias que tiene la segregación racial y sobre todo el odio generado por aparentes diferencias cuando pretendemos buscar, más allá de lo evidente, justificaciones para la guerra. Israel viola sistemática y permanentemente las resoluciones de la ONU y parecería, como dice Eduardo Galeano,
que haber sido víctimas del holocausto del pueblo judío les da carta blanca o luz verde en el sistema internacional para saltarse cualquier resolución, cualquier exhorto, cualquier llamado de la comunidad internacional y de los pueblos del mundo a que se atengan a las reglas y que sobre todo defiendan la paz. La Corte Internacional de Justicia, y esto es importantísimo decirlo, concluyó que el muro de la vergüenza, ese muro de más de 70 a 100 metros de ancho, de más de 800 kilómetros de largo, con caminos de arena para detectar huellas, con utilización de armas de destrucción masiva, con carreteras asfaltadas para el monitoreo en vehículos, y que incluso está construido en territorio palestino, la Corte Internacional de Justicia concluyó que es una violación de Israel y que viola el derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Israel es la vergüenza del mundo y vamos a derrotar a Sión. Ningún pueblo elegido puede utilizar la guerra para conquistar sus fines y por eso Ecuador se declara un territorio de paz, un territorio de democracia, un territorio que defiende la autodeterminación de los pueblos. Una nueva campaña de exterminio ha comenzado en la Franja de Gaza, una destrucción de centros de discapacitados, el asesinato de niños que apenas jugaban fútbol en una cancha, lleva ya más de 171 muertos, más de 1.200 heridos en apenas 10 días. Mencionaba hace un momento una tregua absurda y ridícula, que es un insulto a cada uno de los hombres y mujeres libres del mundo. Una tregua de apenas 5 horas ha terminado y con más violencia, con más fuerza, no sé con qué palabras más decirlo, se han reiniciado los bombardeos, justificando ¿qué? Una venganza por 3 judíos muertos. Se dice que por cada palestino, por cada judío muerto, son 10 los palestinos. ¿Es acaso que la vida de uno vale más que la de otro? De ninguna manera. Y aquí estamos condenando la muerte de cualquier ser humano, independientemente de dónde venga. Pero tampoco justificar la violencia desmedida que el Estado de Israel viene planificando sobre Palestina. Compañeros y compañeras, esta es una respuesta absolutamente evidente, demasiado evidente, yo diría ya abusiva, frente al intento del Vaticano de proponer una salida pacífica. Vimos hace pocos meses cómo se sembraba un árbol en la Santa Sede justamente para convocar a la paz, al diálogo democrático, y esta es la respuesta de Israel. Es la respuesta del sionismo a la propuesta de paz, a la propuesta del diálogo y del consenso. Finalmente, la operación Margen Protector ha causado un éxodo masivo de habitantes de Palestina y especialmente de la Franja de Gaza, que no solamente duele, sino que también es la posibilidad de un desastre humanitario sin precedentes en la historia de la humanidad, sobre el cual la sociedad internacional, los organismos de la ONU deben tomar acciones. Esta asamblea no podrá tomar resoluciones importantes si no rompe el silencio. Y en una actitud absolutamente coherente con nuestra Constitución, con la coherencia que nuestro pueblo ecuatoriano ha demostrado en estos últimos años, es que la Asamblea Nacional plantea, y lo que les pido el respaldo, compañeros, es, en primer lugar, condenar enérgicamente los ataques indiscriminados del ejército de Israel, el uso de armas de destrucción masiva. Llamamos a las partes a cesar hostilidades, a aperturar un diálogo efectivo de negociación para reconocer un Estado palestino libre e independiente, soberano, conforme a las fronteras establecidas en 1967. En segundo lugar, llamar a la comunidad internacional, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a la Corte Penal Internacional a tomar acciones urgentes que sancionen este genocidio, que se identifiquen a los culpables y que tengan el castigo necesario. En tercer lugar, solidarizarnos con Palestina, reconocer su derecho a la legítima defensa ante una agresión desproporcionada, exigir el respeto a su autodeterminación. Solicitamos asimismo a la comunidad internacional tomar acciones urgentes para atender la crisis humanitaria. Denunciamos el sionismo internacional, que es el que secunda las acciones de Israel, pues los sionistas no son el pueblo judío asentado en esa zona,
Son también los políticos y las corporaciones transnacionales que dominan el escenario mundial y que imponen, como Coca-Cola, Starbucks, Monsanto, financian permanentemente las campañas, y a los políticos norteamericanos que luego son los que financian 622 millones de dólares para fortalecer escudos antimisiles en Israel. Reconocer también como pueblo ecuatoriano, como Asamblea Nacional, el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con Palestina, que cada año hagamos nuestra esta lucha, que difundamos esta resolución y que la entreguemos a la delegación diplomática de Palestina como un acto de solidaridad efectivo, real, amable, cariñoso, compañero, solidario, militante, internacionalista. Algo se dijo hace muchos años cuando los palestinos llamaron a la intifada. Fue la convocatoria a levantar la cabeza. Hoy la convocatoria es una intifada a nivel mundial, una intifada de todos los hombres y mujeres libres del mundo para levantar la cabeza, para no permitir que un genocidio quede impune, que el silencio entierre los niños víctimas de este conflicto que no tiene justificación, que la barbarie que nos anunció Rosa Luxemburgo no sea normalizada, que nuestras conciencias se quiebren cuando hablemos de estos temas. Este viernes vamos a protestar frente a la Embajada de Israel porque es justo, porque es necesario, porque es honesto decir las cosas. Que la alegría de poder llegar a las casas, de ver a nuestros hijos después de su escuela, de poder jugar fútbol con ellos, no nos haga sentirnos indolentes o que no nos vuelva de acero para ver que hay niños que mueren todos los días en Palestina. Niños, discapacitados, mujeres, un pueblo sin ejército, que es atacado por el ejército más fuerte en la región, por un ejército que tiene 20 bombas nucleares para justificar humanitariamente el armamentismo. Que la sangre de las mujeres palestinas sea honrada por el pueblo del mundo, sea honrada por los hombres y mujeres que creen que la autodeterminación de los pueblos es posible, que la democracia, que la revolución no son luchas etéreas, sino son luchas sobre todo necesarias. Sábato dijo alguna vez: nada podrá hacer el mundo contra el hombre que canta desde la miseria, y Palestina justamente es un canto a la vida. Compañeros y compañeras, se me corta la voz y es importante pedirles a ustedes que hoy el grito sea viva Palestina y viva Palestina libre. Muchas gracias.